Sean bienvenidos al cuarto día de la semana de Halloween en el canal. En esta ocasión, nuestro viaje nos enseñará que a veces la ambición puede acercarnos al desastre, incluso si obramos con la mejor de las intenciones. Es la inocencia de los niños, aquella que los vuelve seres tan dulces como, en algunas ocasiones, enervantes. Su alto grado de ignorancia sobre la vida y sus perversidades, a pesar de volverlos criaturas sin malicia, también los acerca peligrosamente a situaciones que ningún ser humano debe presenciar jamás. El dolor, el odio, el sufrimiento o la agonía son elementos lejanos pero incomparables al extraño caso de Bethany o Betty Loom para los amigos. Mujer de tan solo 30 años, tras enamorarse en su juventud de un canalla, tuvo que lidiar ardua pero responsablemente con la labor de criar a un hijo. De 7 años, Raúl era un niño excepcional en toda clase de aspectos. Su mente, a pesar de su corta edad, fue dotada de una gran habilidad para conectar con elementos muy profundos e importantes para la humanidad. La falta de socialización, por otro lado, y en conjunto con lo anterior, daban la pista de alguna clase de autismo o, aunque desconocido hasta el desenlace de su historia, conexión con atributos de la existencia ambiguos dentro de los estudios realizados a lo largo de la historia de la humanidad. Las dificultades, como se puede intuir, estuvieron dentro de los recovecos de estos dos pobres seres cuya vida estuvo repleta de baches y atascos. A pesar de ello, a pesar del abandono, de la inestabilidad y del miedo, ambos supieron sobrellevar los diferentes eventos que visitaron sus vidas hasta conseguir una pequeña pero valiosa paz. Bethany, apodada cariñosamente como Betty Loom por su vecindario, era un símbolo de resistencia y responsabilidad, siendo una madre ejemplar y una persona que reflejaba sus valores en su hijo. A pesar de tan hermoso relato, la vida es una constante compilación de azares, los cuales actúan de manera indiferente a la hora de repartirse aleatoriamente entre los mortales. Sin embargo, la tragedia que tuvieron que pasar madre e hijo parecía la cruel broma de un malicioso ente. Volviendo a los acontecimientos de sus interesantes vidas, sería en la forma de un diario en que el portal hacia la vorágine de agonía empezaría. Raúl, como se mencionó en un principio, poseía los conocimientos suficientes para equipararse al intelecto de un estudiante de 4 años superior a él. Su potencial e impecable actitud eran elementos capaces de volverlo un gran inventor en un futuro, mas su potencial era desperdiciado en la mediocridad de la sociedad en la que se encontraba, pues en el mundo tangible, la creatividad e ingenio no siempre son bien recompensados. De igual manera, el rico mundo de las ideas que danzaba en frenéticos bailes dentro de la mente del infante era capaz de transportarlo a mundos oníricos y fascinantes. Esto, más temprano que tarde, fue percibido por su atenta madre, quien no esperó para incentivar a su hijo a hacer uso de aquella habilidad tan envidiada por cualquier escritor. Emocionada por el hermoso hallazgo que encontró, decidió regalarle a su hijo un singular diario de colores llamativos para que, utilizando su gran intelecto, inventara historias y cultivara el hábito de la escritura. Sin embargo, a pesar de aquella brillante idea, su hijo se mostraba consternado ante aquello. Su madre, quien mostraba un grado alto de exaltación, atribuyó esta conducta al talante reservado de su hijo, quien nunca había mostrado grandes dotes de carisma. No obstante,
La clara incomodidad del niño indicaba un claro miedo en el infante, como si su actitud proveniese de algún elemento externo y desconocido por su progenitora. Insistente en su sugerencia, Betty utilizó una estrategia más amigable con su hijo, indicándole que cualquier historia que se animara a inventar podría anotarla en su diario y que ella solo la leería si él se lo permitiese. Aquello por deducción era una mentira, por parte de la curiosa mujer quien no concebía el abandono de tal habilidad. Por consiguiente, un poco dudoso y nervioso, el niño terminó aceptando tan demandada petición. Los días pasaban y la fisgona Betty Loom no lograba encontrar ningún momento de inspiración en el muchacho. Ni en las tardes más nubladas, las noches más oscuras o las mañanas más silenciosas eran capaces de inspirar al chico quien, hasta antes de entregarle el cuaderno, se encontraba lleno de historias fascinantes y conmovedoras. La madre, divagando en aquel cambio tan repentino, relacionó aquello a la actitud tan invasiva que mostró al principio, por lo que, sin darle más vueltas al asunto, decidió ignorar el suceso hasta que el chico se animara eventualmente a escribir algún poema o relato. La relación de ambos se mantuvo inmutable, llena de salidas al parque, tardes de películas y anécdotas sencillas pero enriquecedoras. Mas una tarde, tras un largo silencio, la inspiración pareció tocar la psique del chico. Su necesidad creativa lo carcomía, llamándolo finalmente a escribir en las hojas encuadernadas del diario. Pasaron horas de sesiones acaloradas con el lápiz, quien danzaba entre palabras extravagantes y endulzantes. Mientras las oraciones se transformaban en párrafos cargados de significado, la madre, quien ya había dejado pasar su ambiciosa visión, se encontraba viendo televisión plácidamente. No fue hasta muchas horas después que la ausencia de su hijo irrumpió en su calma. No obstante, antes de que la mujer pudiese subir al cuarto de su hijo para ver qué ocurría, éste se inmiscuyó en la sala, aliviando las dudas de su madre. De igual manera, el mismo escenario sucedió repetidas veces, cada vez con prolongaciones más longevas y absurdas. Horas frente al lienzo de las hojas en blanco se convertían en portales a dimensiones repletas de detalles fascinantes e inimaginables, capaces de describir mundos tan perturbadores como bizarros. Debido a su poca edad, era muy pretencioso pensar que de alguna manera el niño fuese capaz de comprender la complejidad de sus escritos. Al menos eso pensó la inexperta Bethany, al fisgonear en las páginas del diario. Seres de múltiples cabezas, demonios de características malévolas, animales antropomórficos inentendibles por la biología humana, y entes capaces de alternar su forma corpórea, eran descritos dentro de mundos fantásticos y oscuros. Aquella madre no comprendía la inspiración que tuvo que obtener su hijo para semejantes escritos, pero su arte era inusual, único y, en un todo, excepcional. De igual manera, aquellos solo eran historias de un género sumamente tétrico, por lo que no habría que preocuparse por la realización de estas. Al contrario, fue a partir de este punto que Betty Loom introdujo a su hijo al mundo del terror, utilizando libros y films para cultivar la mente hiperactiva del niño. Sin embargo, aunque no fuese un problema, sí era curioso el cómo los escritos de su hijo jamás poseían atributos de las sugerencias de su madre. Sus relatos, a pesar de la corta edad del autor, eran capaces de enervar hasta el más experimentado de los cineastas del género. Las morbosidades dentro de cada relato, lo siniestro de los argumentos,
y el tinte paranormal que introducía en cada historia eran algo nunca antes visto. No fue hasta obtener un buen recopilatorio de historias que su madre, rompiendo su voto de silencio, confiesa el haber visto en más de una ocasión su diario y que pretendió utilizar sus escritos para venderlos a casas productoras o empresas interesadas. Aquella confesión, sin embargo, enojó al pequeño, quien nunca se había atrevido a levantarle la voz a su madre, vociferando en contra de su insensata acción. Su madre, más que regañarlo, muy en el fondo de su ser, entendía el haber obrado mal al irrespetar la privacidad de su hijo. Sin embargo, no fue esto el origen de su desagrado. Raúl manifestó sus quejas debido a la elaboración de sus escritos, más precisamente a la gravedad de leerlos despreocupadamente. Bethany no sabía cómo reaccionar ante tal extraño reclamo, y mucho menos ante la explicación del pequeño. Aquellas páginas eran la manifestación de los seres descritos en las extravagantes oraciones del cuaderno, y que por lo tanto era indebido leer sus relatos sin permiso, por más fascinantes que fuesen. La explicación sobrenatural no fue tomada en serio por la mujer, quien atribuía aquello a la introducción de otro de sus relatos fantásticos. Restándole importancia, la madre se disculpó, mas cegada por la ambición, decidió cometer por segunda vez otro acto infame con el niño. Ignorando su advertencia y traicionando su confianza, Betty Loom recogió el cuaderno y en un día de escuela del chico decidió probar su suerte presentando los relatos a productoras audiovisuales del país. La suerte le sonrió a Bethany, quien tras unas horas fue contactada por múltiples compañías con la esperanza de incluir sus relatos dentro de diversos productos. Aquello era un sueño que le quedaba grande a la pequeña familia, pues era la oportunidad perfecta para poder abandonar las dificultades de su vida cotidiana. A pesar de la emoción, fue sensata esta vez, contando que, por más increíble que pareciese, era su pequeño hijo el responsable de tan fantásticas historias, y que debía ser él quien se llevara el crédito del material. Tras respuestas llenas de detalles y emoción en sus emails, una llamada telefónica sería el presagio de un acontecimiento insólito y decepcionante. Tras escuchar la voz de una mujer de avanzada edad, Betty Loom se apresura a dirigirse al colegio de su hijo. Nadie entendía cómo había ocurrido tan terrible tragedia, en qué momento, por cuál motivo o bajo cuáles circunstancias. Raúl había sido secuestrado, o cuando menos, de qué forma había desaparecido. Las maestras no poseían la cara para explicar tan trágico evento, pues ni ellas podían brindar alguna respuesta a la policía. El sueño que Bethany había forjado con mano de hierro se desmoronaba con el soplar de un negativo destino. Las semanas pasaban y la madre destrozada no daba ni con la más insignificante pista o indicio del paradero de su hijo. Mientras tanto, las propuestas sobre la recreación de aquellas historias no cesaban, pues en un mundo tan ajetreado, donde la supervivencia evita el momento para la paz o el duelo, era imposible el acallar las oportunidades de generar ingresos. Sin embargo, la madre no podía continuar con su ambición, pues fue ésta la responsable de los tiempos llenos de melancolía que pasaba. Al menos ella lo sentía así, al recordar el enfado de su hijo tras su impertinencia. Las visiones de la culpa aumentaron junto a las longevas semanas de búsqueda sin éxito, cada vez volviéndose más y más tormentosas.
Tras varios meses, llena de dolor y angustia, la mujer tuvo que aceptar la muerte de su hijo anunciada por la policía, pues tras la longeva espera se catalogaba una muerte después de tan eterno silencio. Aquello devastó a Betty Loom, quien perdió todo ápice de resistencia que tanto la caracterizaba. Los días habían perdido un poco más de brillo, los sueños se tornaron un poco más marchitos, y la vida de la mujer se había tropezado dentro de una vorágine de lamento y dolor. A pesar de aquello, en el ojo del huracán es donde se encuentra la paz, la calma que levantó a Bethany y la animó a enmarcar a su hijo dentro del colectivo de las personas. Los relatos tan perversos fueron finalmente vendidos a los depredadores empresariales ansiosos por conseguir una tajada del éxito de Raúl. No obstante, aquello no molestaba a la señora, quien prefería pensar en cómo su hijo trascendería el estatus de un referente del mundo del entretenimiento. Es en este punto en el que uno no entiende si la vida, como se mencionó anteriormente, sigue siendo un recopilatorio de azares de un destino incierto, o si de alguna manera los hilos del futuro se mueven a conveniencias desconocidas, capaces de sumergir en la penuria a quien en un principio ya se estaba ahogando. Como en un acto de nostalgia, ya cuando había pasado un par de años tras la desgracia, Bethany, apodada Betty Loom de cariño, volvió a encontrar tan misterioso diario en una de sus rutinarias limpiezas de su casa. Era fascinante cómo, tras una mudanza a un vecindario de mayor estatus, ciertos recuerdos nunca se pierden y regresan en momentos más que inesperados. Fue su curiosidad, una vez más, la protagonista de las ojeadas culposas de la mujer, quien aún recordaba las advertencias y quejas de su difunto hijo. No era como si la mujer no conociese dichos relatos, pues eran boca de cuchicheos de una audiencia fiel a películas y series inspiradas en las historias de Raúl, por lo que no fue novedad volver a topárselos en las longevas sesiones de lectura que comenzó a realizar Bethany. Sin embargo, tras el lento pasar de las páginas, fue que el recuerdo evolucionó en algo más. Los relatos de seres de naturaleza vil y despiadada mostraban acontecimientos desconocidos hasta para la madre. Más que emocionarse ante un nuevo descubrimiento, fue la naturaleza de aquellas oraciones lo que terminó de sentenciar una funesta depresión. Las líneas dirigidas impresionantemente hacia ella proyectaban las súplicas y lamentos de alguien conocido por la lectora, en un relato que más que relato parecía una carta. Describía un hórrido agradecimiento por la adquisición de una nueva alma y la prolongación de la existencia de aquellos monstruos. El alma de su hijo o, por más extraño que fuese, Raúl en su totalidad, se encontraba en un plano ajeno al mundo conocido por la humanidad, una dimensión solo imaginable en palabras trazadas e incrustadas en aquellas hojas encuadernadas. La memoria de su hijo, por más que fuese recordada por sus adeptos, según se describía en la hoja, no sería comparable con las intenciones perversas detrás de la insensata acción de Betty Loom. Sin embargo, llena del dolor del recuerdo y en estos momentos de la culpa, la mujer decidió cerrar el cuaderno, ignorar las últimas líneas y dejar que aquellas criaturas, mediante sus planes crípticos, hagan lo que quieran con la humanidad. La inocencia de los infantes
los caracteriza y los aleja de una corrupción por las perversidades de la sociedad. Pero es precisamente ese grado de ignorancia capaz de acercarlo a los horrores más enervantes e inexplicables por los mortales. Eso ha sido todo por el día de hoy, pero no te desanimes, todavía nos quedan 3 paradas más.